Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al AMI Mining Coffee Chat. Yo soy John Price, Managing Director de AMI, y es mi honor de seguir la rutina una vez al mes, típicamente el primer martes del mes a las 11 de la mañana, hora de Miami. Nuestra charla con invitados especiales. Como ustedes saben, cubrimos muchos temas relevantes al sector minero. Nosotros, AMI, somos una empresa de consultoría de inteligencia de mercados y en el sector minero trabajamos mucho en lo que es due diligence de proyectos para los inversionistas y para los operadores de proyectos grandes. Proveemos servicios de monitoreo. Esta semana estamos a una semana de las elecciones muy importantes en Ecuador que van a cambiar tanto la presidencia como vicepresidente como la Cámara de Diputados. Tenemos invitados dos expertos veteranos del sector minero en Ecuador. Laura Zurita, expresidente de la Cámara Minera de Ecuador, y una carrera profunda trabajando en corporate affairs y relaciones públicas para los mineros líderes operando en Ecuador. Tenemos doctor Edgar Pillajo, presidente actual de Fungi Omine. Edgar es geólogo de capacitación y tiene una carrera profunda en Ecuador trabajando, diseñando proyectos, operando proyectos de minas. Estamos en un momento clave, tanto para el sector minero como para el país de Ecuador, y vamos a entrar en más detalles sobre lo que nos espera en los próximos cuatro años. Pero primero me gustaría poner un poquito todos nosotros en el contexto. Antes de entrar con la primera pregunta, cabe mencionar a los que están conectados a la llamada que vamos a hacer todo el esfuerzo de responder a las preguntas de ustedes. Les pedimos el favor de utilizar el chat mode y teclar sus preguntas para que cuando llegamos al segundo mitad de la hora podemos responder a las preguntas. Pero voy a comenzar con Laura, por favor, Laura. Los mineros se mostraron cautelosamente optimistas sobre el entorno de inversión minero de Ecuador al comienzo de la administración de Lenín Moreno, que va a acabarse ahorita. ¿Cómo evaluaría Ecuador como un lugar para invertir en minería durante los últimos 4 años? ¿Qué salió bien y qué no salió tan bien? Gracias, John. Buenos días con todos los asistentes. Un gusto poder compartir con ustedes estos criterios, que finalmente son eso, ¿no? Criterios personales que tratan de ajustarse a una visión lo más objetiva posible que realizo del tema. Bueno, este optimismo, como tú le llamas, John, creo que a los pocos meses de iniciado el gobierno de Lenín Moreno, un gobierno que está finalizando en mayo de este año, creo que a los pocos meses los inversionistas mineros pudieron dar cuenta que el optimismo no correspondía, ¿sí? Hay una serie de acciones que realizó este gobierno y muchas más que no realizó, que dan cuenta de pues una carencia de apoyo al sector minero, expresado específicamente en lo que tiene que ver con la falta de una política estatal en minería. Y esto es un tema que recurrentemente se los voy a comentar durante esta charla. En mi visión, esta es una de las principales, si no la principal, carencia que hemos tenido en estos gobiernos. Y no me refiero a un documento como sí que se exprese, sino que una política tiene que estar construida con todos los actores, consensuada con todos los actores, y eso se ha fallado. Por otra parte, también hay que ser justos y hay que determinar que el actual gobierno empezó pues heredando una tradición del gobierno anterior que sobre todo al final de su régimen ¿sí? Mostró actividades importantes para impulsar a la minería en el Ecuador,
por ejemplo, el catastro minero y la subasta pública de concesiones, que permitió la llegada a nuestro país de importantes inversiones para realizar investigación y en proyectos mineros de todo tipo de tamaño. Pero hay una crisis económica que afecta al Ecuador antes de la pandemia inclusive. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? ¿Ahí? Ok. Que esta crisis económica afectó al Ecuador antes de la pandemia inclusive y se agravó con la pandemia, y eso obligó también a que haya un achicamiento del Estado. Y entre esos, pues sufrió el Ministerio de Minería, que tenía realmente muy pocos años de creado, un ministerio que se siente necesario, sobre todo en los actuales momentos, para poder dar soporte a nuestro sector. Y también el gobierno pues ha sufrido de una fragilidad política. Entonces ha tenido que consensuar con diversos actores, muchos de los cuales son opositores ideológicos probablemente a nuestro sector, al sector minero. Así es que el resumen no ha sido muy positivo, pero por suerte hay dos minas que ya entraron en operación luego del resultado de un ritmo propio, y esto creo que le ha dado cuenta al país de que la minería sí puede ser un pilar del desarrollo. Muy bien, tengo una pregunta de seguimiento con eso. El mes pasado hablamos de las diferencias país por país de la cultura minera, que en algunos países existe una comprensión tanto de la dinámica económica del sector como también los desafíos que se sienten en el sector. Me refiero a Chile, a Perú, me refiero a las Guianas, donde hay un apoyo en todas las estructuras de sociedad para la minería. Obviamente hay oponentes también, pero hay un entendimiento entre la clase política. ¿Cómo clasificaría el nivel de entendimiento, de comprensión por parte de los políticos ecuatorianos acerca del sector? ¿Sigue siendo un misterio para ellos o ellos ya captan bien el sector? Honestamente creo que si hablamos solamente de los políticos, sí captan la importancia, la trascendencia también de impulsar a una industria que a su vez va a servir de motor para otras industrias y para el desarrollo de nuestro país. Pero hoy por hoy estamos enfrentando un escenario electoral en donde obviamente los políticos tienen que ser muy cuidadosos, ¿sí? Porque su principal objetivo es lograr esos votos, ¿sí? Y también es importante destacar la diferencia de la madurez de la industria. Estamos hablando que en Chile, ¿sí?, la industria minera tiene 100 años de desarrollo, en Perú igual. Podríamos decir que en Ecuador también somos un país minero desde la prehistoria, pero a nivel del ingreso ya de la minería metálica a gran escala, no. Recién fue en el año 2019, a finales, cuando empezó la operación de estas dos minas que les mencionaba. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con la madurez también de la industria. Yo confío en que cuando se sumen más proyectos en operación, proyectos de gran tamaño que son los más cuestionados, porque pequeña minería tenemos importantes proyectos, minas, perdón, en marcha, creo que la realidad va a vencer esta ideologización y esta politización que se ha hecho en mala manera de la minería. Muy bien. Bueno, Edgar, si evaluamos las oportunidades mineras de Ecuador hoy en día por las tres etapas de desarrollo, es decir, exploración 1, desarrollo y producción 3, ¿dónde se encuentran las mayores oportunidades y por qué? Edgar está mudo. Perdón, muy buenos días, un gusto compartir este panel y justamente ahora con este tema que es muy importante respecto de la minería actual y qué podría pasar con el gobierno que se avecina. Bueno, el potencial minero de Ecuador ya ha sido demostrado, hay bastante información al respecto sobre metálicos, no metálicos, todo lo que viene, por justamente estar dentro de la cordillera de los Andes.
Perú, Chile, Colombia igualmente tienen un potencial también bueno y siempre todos están promocionando este potencial. Lamentablemente para Ecuador, hasta el año pasado, hasta 2019, diciembre, cuando entra en explotación la primera mina grande, digamos, entre comillas, que es Fruta del Norte, entre comillas digo porque en realidad, de acuerdo a la ley de la minería en Ecuador, sería una minería de gran escala a partir de las 4.000 toneladas para arriba. Pero si comparamos, por ejemplo, con proyectos del Perú o de Chile, como Chuquicamata, proyectos de Antamina, Cerro Verde, son proyectos que están sobre las 500.000 toneladas por día. Una de las más grandes minas, por ejemplo, Chuquicamata, tiene 1 millón de toneladas diarias que procesan al día. Entonces, si comparamos con el proyecto más grande de Ecuador, que sería Mirador Norte-Sur, que se unieron dos depósitos y van a procesar 60.000 toneladas día. Fruta del Norte es una mina subterránea que va a explotar como 4.000 toneladas día. Entonces estamos hablando nada más que de una pequeña gran minería. Pero claro, ya entró en el contexto que hay minas grandes en el país. Entonces nos toca a nosotros demostrar, porque ese ha sido el problema de siempre de las personas que se oponen a la gran minería, no había dónde visualizar, digamos, un proyecto que cumpla con una minería responsable, que cumpla con el ambiente, con el cuidado del agua, con el pago de los impuestos. Entonces, se ha venido ahora con esta oportunidad de demostrar que en Fruta del Norte y en Mirador Norte-Sur se cumplen estas expectativas y podrían servir de ejemplo para que los ecuatorianos lo puedan percibir de mejor manera y no solamente como una idea, ¿sí? Entonces, las oportunidades teniendo este potencial, las oportunidades actuales, por un lado, claro, la exploración. La exploración minera tiene que avanzar y con estos altos precios del oro es una oportunidad, como siempre ha sucedido a nivel mundial, es una oportunidad de las empresas para poder invertir y explorar. La exploración minera es la materia prima para poder llegar a una mina. Entonces, el gobierno y todos los que participamos de esta industria estamos muy interesados en que se desarrolle la exploración. Más aún cuando uno de los problemas cruciales era el tema ambiental. Actualmente se puede, a manera de un registro ambiental, es decir, de forma muy rápida, obtener los permisos ambientales para hacer perforaciones. Y de esta manera, digamos, ya de una manera muy rápida, decidir si el potencial de ese proyecto de investigación necesita mayor o menor. Ya sabemos de que de cada 800 proyectos que se perfora uno sale mina grande, entonces es un riesgo alto. Y en el tema de producción, en el tema de operación minera, con esta crisis que hay actualmente, es muy necesario fortalecer los proyectos que están en explotación ahora y que de alguna manera se acelere el entrar en producción a proyectos como Quimsacocha o Río Blanco, que se llama ahora, que justo hay esta consulta, el otro que es el de Loma Larga. ¿Por qué no hablar de las naves, el proyecto de Salazar Resources y a lo mejor el proyecto de Cangrejos acá al sur? Entonces, estos 4 proyectos, o a lo mejor también Cascabel, ¿no? Crear una manera de poder acelerar la entrada a producción. ¿De qué manera? Pues hay que verlo y a todos nos interesa, al gobierno le interesa para que se tenga mayores recursos justamente en este momento de crisis por la que estamos atravesando.
Usted menciona que hay que acelerar el desarrollo de estos proyectos. ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Por qué no está desarrollándose al ritmo necesario? ¿Es por falta de ganas por parte de los inversionistas o es por obstáculos que se confrontan? Bueno, por el un lado, las empresas públicas que están cotizadas en la bolsa tienen que cumplir con ciertos requisitos y parámetros que son manejados internacionalmente. Deben contar con con estudios, digamos, que declaren cuánto de reservas tienen, para cuántos años va a durar y cuáles van a ser las inversiones. Eso, digamos, se podría ayudar a acelerar también. Pero en el país, claro, hay un problema de la tramitología. Todo lo que se refiere a trámites en Senagua, en medio ambiente, los mismos cuando están en producción, lo que es para consecución de explosivos, reactivos químicos para plantas, es un trámite un poco engorroso. Aplaudimos, por ejemplo, la posibilidad que hizo el gobierno actual de crear el código de simplificación de trámites para poder justamente acelerar de una manera digital o tener en menor tiempo los trámites. Pero eso ha sido un problema que tiene que continuar tratando de solucionar para obtener los permisos y estar, digamos, al día con todo para poder iniciar una explotación. El mayor problema, no solamente para la gran minería, sino para la pequeña minería, por ejemplo, es que hay 4,000 trámites represados en el medio ambiente y no se da paso, no se da paso, no sé por qué, a pesar de que, claro, a lo mejor digo yo, se trata de una discrecionalidad por un lado y por otro, el tema del servidor público. El servidor público debe cumplir su función de no interpretar la ley, sino de cumplir la ley y aprobar en los plazos que está contemplado en la ley. Eso tiene que reforzarse para poder tener todo en regla y poder llegar lo más rápidamente ahora, como digo yo, en este tiempo de crisis, de poner o de tener activos frescos, activos nuevos que den una alternativa para aliviar estos problemas que estamos pasando. Con este tema de cumplir con los trámites al tiempo anunciado, en Brasil, por ejemplo, existe una regla que los trámites tienen que cumplirse dentro de 30 días. Y si no, el minero puede demandar al municipalidad o al gobierno del estado y el corte, los jueces básicamente obligan al gobierno de actuar y cumplir con sus obligaciones de tramitar. ¿Existe algún mecanismo legal para proteger o para eh, obligar que marcha el proceso de trámites? ¿Cuáles son las técnicas o metodologías que puede utilizar un minero para que su proyecto no se quede estancado por un demora burocrático? Bueno, se han quejado varios, los mismos proyectos de Mirador Norte-Sur, que demoró mucho tiempo conseguir el permiso del uso del agua, uso y aprovechamiento del agua, por ejemplo, porque a veces se vuelve un poco político y los trámites, la única manera de retardar es justamente no dando paso a los trámites. ¿Cómo arreglar eso? Es siguiendo una demanda, pero nadie quiere estar en demandas, digamos, o denuncias. Lo que queremos todos los mineros es trabajar y trabajar, digamos, de una manera responsable como lo tipificamos, y eso es lo que nos toca, digo, ahora demostrar, o sea, demostrar que sí es posible una minería responsable. ¿Cómo acelerar? No, es más decisión política del gobierno actual, ¿sí? Del gobierno que esté en ese momento. Porque claro, el ministerio o el viceministerio de minería que está ahora, si no tiene una relación directa con el MAE y Senagua, difícilmente van a trabajar, digamos, en una agilización de trámites. Tienen que ponerse de acuerdo para
simplemente tomar la decisión que los trámites que han presentado y que cumplen con todos los requerimientos se aprueben dentro de los tiempos establecidos. Es una decisión política más. Este es un tema administrativo que se puede solucionar muy fácilmente con ecuatorianos patriotas que están trabajando ahí y que también están a favor de la minería, es decir, a favor de salir de este problema que estamos ahora de crisis, ¿sí? Claro. Muy bien. Laura, le quiero invitar a acompañarnos también con Edgar. Si nos puede dar su opinión, ya después de escuchar a Edgar explicar un poquito dónde se encuentran las oportunidades desde las 3 etapas. En su opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos hoy en Ecuador para los inversionistas y operadores? Laura, si usted puede contestar esa pregunta primera y luego voy a pedir que Edgar lo conteste y que los dos también tomen en cuenta cuando hablo de operadores, no solamente los grandes mineros, sino también me gustaría ver si hay diferencias, por ejemplo, para los desafíos confrontando a los pequeños mineros. Sí, mira, muchas gracias, John, por permitirme conversar y agradezco pues la invitación siempre constante a tus... ¿Sí me escuchas? Perdón, sí, ¿quién está hablando? Laura Cordero. Ah, No, tenemos el mismo nombre, perdón. Sí, no, estoy invitando a Laura Zuribe. Laura, ya, ok. Después, con todo gusto, puede hacer sus preguntas y comentarios. Ok, vamos a seguir lo siento. Gracias. Perdón, Laura. Un gusto, tocayo. Sí. Ok, gracias, John. A ver, a mí me gustaría antes poder acotar algo a lo que mencionaba Edgar sobre el tema de la tramitología y de la ley. También hay que recordar que para el 2008-2009 contábamos con una ley de minería recientemente pues, expedida, nacida. Entonces, lamentablemente, mucho de la malla normativa se contraponía e intervenían una serie de actores institucionales entre los cuales ya no podemos hablar de que faltaba el diálogo, sino que no había la debida coordinación ministerial que debería haber en un gobierno. Entonces, se puede haber entendido que en un inicio, estamos hablando de 12, 13 años atrás, estas demoras podían de alguna manera comprenderse, toda vez que en el caso de Mirador, por ejemplo, fue el primer proyecto en ir obteniendo los permisos y cada una de las aprobaciones requeridas, ¿ok? Pero ya pasada una década, pues tiene que verse perfeccionado y ahí sí hay un punto que el gobierno, ¿no es cierto?, el siguiente gobierno tiene que tratar. Y ahí coincido con Edgar que es fundamental la coordinación entre los diferentes entes ministeriales que intervienen en todo el tratamiento de una política que tiene que ver con el sector minero y hacia el desarrollo, ¿ya? Con respecto a tu pregunta específica, que me decías cuáles son los desafíos que enfrenta, ¿no es cierto?, la industria minera en el Ecuador hoy por hoy. Sin duda alguna, muchos podrían decir, especialmente nuestros colegas abogados, que tiene que ver con la seguridad jurídica, porque se está hablando hoy por hoy de la elaboración de las consultas. Algunas de las consultas son además vistas como consultas previas vinculantes, y esa palabra vinculante es un tema que realmente hay que debatir, y hay que debatirlo de manera técnica y no de una manera simplemente pues romántica, si quieres, ¿no? Y sí, efectivamente creo que debemos cuidar el hecho de que se evite la discrecionalidad al momento de abordar una ley, ¿sí? Y no someterla a la interpretación de la persona que esté de turno en ese momento. Pero yo creería que probablemente el mayor desafío para el sector minero en el Ecuador es poder demostrar al país, y cuando hablo de país no hablo únicamente de cifras, sino de mostrarle a las personas, ¿sí?, la importancia del sector minero en la vida de nuestra nación, en la vida de nuestras comunidades, ¿sí? No tiene que ver únicamente con las cifras de exportación, que han sido muy importantes, que han crecido con relación al año 2019. Realmente en el 2020 la minería en el Ecuador dio una sorpresa positiva, sino también tiene que ver con el hecho de la generación de empleo y de ser nuevamente el motor de la dinámica de las economías pequeñas, de las economías en el territorio. Eso tiene que visibilizarse.
Y creo que es eso parte del rol que tienen que seguir las empresas como tal. Y por último, pues un desafío que tiene que ser conjunto entre todos los actores es una política de Estado que no responda al régimen que se acaba cada 4 años, sino una política real que sea parte de una visión de desarrollo del país. ¿Qué queremos ser como país? Y dentro de esa visión, pues la minería es un pilar fundamental. Perfecto. Y sí, eso es exactamente lo que me referí al punto que yo quería hacer antes, de que hay países donde hay una cultura minera que va desde la presidencia hasta la gente más humilde. Y si no hay apoyo del pueblo para el sector, muy difícil que los políticos lo apoyen, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Edgar, no sé si quiere agregar algo a esa pregunta de los desafíos. Tal vez nos puede también complementar su perspectiva sobre los mineros pequeños, los grandes desafíos que confrontan ellos. Sí, está muy bien lo que dice Laura y me parece que justamente para la gran minería y para la pequeña minería, el desafío más importante ahora es demostrar que sí se puede hacer una minería responsable. Los pequeños mineros han reconocido ya en varias ocasiones que se puede mejorar y mucho, pero no es una posibilidad que se da de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y recursos, la cultura, como decimos, ambiental, social, la cultura con la cual, digamos, se debe llevar adelante. En este momento, un desafío muy importante que yo lo veo es prepararse para una cometida y que ya viene desde hace 30 años. Justamente la fundación que yo la mantengo 27 años, se formó justamente porque ya en ese tiempo, 1990, ya existían fundaciones ecologistas antimineras. Entonces yo dije, no, bueno, hagamos una fundación a favor de la minería también. Desde ahí venimos trabajando y promoviendo, pero claro, es un trabajo largo. Ahora, yo pienso que debemos aprovechar el ejemplo que han dado el sector ecologista antiminero. Ellos últimamente, en los últimos años, están, bueno, comento un momentito, a raíz de la Asamblea Constituyente, en donde les dieron una amnistía a como 170 ecologistas antimineros, y en esa amnistía de la Asamblea decía de que no vuelvan a cometer los mismos actos. Entonces ya no lo hacen así tan abiertamente, sino campañas de puerta a puerta ante la comunidad. Ese trabajo, yo digo, aprendamos de los antimineros y también debemos hacer eso los promineros. Claro, hay que tener financiamiento, hay que saber del tema, hay que capacitar a capacitadores, hay que hacer recorridos de campañas puerta a puerta. Lo que se ha dado ahora y ha funcionado bien, por ejemplo, hablemos de Fruta del Norte, una campaña y una concientización dentro del área de influencia directa del proyecto, y se ve muy bien, se maneja muy bien, el gobierno local está de acuerdo, la gente que vive en los alrededores está muy bien también, y eso debe seguirse manteniendo y mejorando. El desafío, otro desafío, digamos, que tiene que visualizarse entonces es de que siempre se ha venido promoviendo esa campaña antiminera sin un fundamento técnico-científico. Son palabras que la gente le impacta, a la gente común y bien, digamos, de la clase pobre, media, que está en el campo. Cuando a uno le dicen que si aquí se instala una mina, va a haber millones de hectáreas cambiadas a un desierto, o si le dicen que el agua del río Guayas se va a secar porque en el oriente hay un proyecto minero, pues eso no es cierto, ¿sí? Pero la gente ingenua, la gente, digamos, lo cree porque no tiene la otra versión.
no tiene la otra posibilidad de conocer que eso no es cierto. Entonces nos hace falta este gran desafío ahora para poder continuar con esta minería responsable, demostrar que técnica y científicamente, no sé si a través de un acuerdo nacional, una minga nacional, con las universidades, con los mismos gremios mineros, ¿sí? Aquí vemos 30,000 pequeños mineros de minería metálica y 300,000 personas que trabajan directamente de este sector, y muchos cantones son beneficiados por esta actividad. En la gran minería está comenzando, hay más de 10,000 personas y más de 50,000 que dependen de esta actividad, y se va a ir incrementando. Nadie está diciendo que hagamos mal. A lo mejor se hizo mal. En otras partes del mundo también hay ejemplos de que se ha hecho mal. Pero todos queremos mejorar. Todos queremos ir adelante con una minería responsable que beneficie a la gente local, que se pague los impuestos, que se paguen las regalías. Es decir, que se contribuya a que el desarrollo del país surja. Nos toca ese desafío y ojalá pues, podamos hacer alguna relación, algún convenio, no sé, de alguna manera, para poder unificar esfuerzos, porque ahora ya no es solamente la minería metálica a gran escala, sino la mediana y la pequeña la que no quieren. Nos toca redoblar esfuerzos en este sentido. Muy buen punto. Yo creo que es un desafío en casi todos los países del mundo. Es una industria que por su naturaleza está aislada y definitivamente también por su culpa de no haber comunicado constantemente al pueblo general, más allá de las comunidades donde están ubicados. Quiero cambiar el discurso un poquito más, enfocarlo un poquito más en la situación política donde se encuentra Ecuador hoy en día. Perdón, John. Perdón, Laura, sí, adelante. Perdón, para ir un poco en la misma temática, veo en el chat un comentario de Jorge Luis Méndez que dice que va a suceder con el sector de plantas de beneficio en la zona del Pache. Este es en Portobelo, donde la mayoría de los desechos son descargados en el río. No conozco la problemática específica de Portobelo, pero a eso también me refería precisamente, que un desafío del sector minero, y el sector minero es todo el sector minero, más allá de si somos pequeños o grandes, estamos hablando del sector minero legal y formal, ¿no? Tiene que demostrar que es posible hacer minería moderna, ambiental y socialmente moderna, no solamente con las técnicas. Y gracias a Dios ahora ya tenemos pues las técnicas como para evitar este tipo de malas prácticas. Entonces, eso es un desafío también, corregir lo que no se ha hecho bien, ¿sí? Que todos podemos ir para mejor. Eso. Definitivamente, que los grandes que tienen la tecnología y las metodologías para operar con respecto al impacto ambiental, que ellos también extienden su conocimiento a los pequeños mineros, porque todos afectan la reputación de la industria. Para los que están afuera de Ecuador y tal vez no están totalmente enterados de dónde se encuentra económicamente y políticamente en este momento Ecuador, les voy a dar un poquito de pretexto. En una semana, el 7 de febrero, los ecuatorianos van a elegir un nuevo presidente, vicepresidente y 137 miembros de la Asamblea Nacional, 5 miembros del Parlamento Andino además. Si hay necesidad de una segunda vuelta, será el 11 de abril. Si ningún candidato puede asegurar 50% en la primera ronda o el 40% de adelante del rival más cercano. El voto es obligatorio para los ciudadanos y los adultos más bien. Y en las elecciones pasadas, 80% de la gente calificada por edad votaba. COVID ha devastado la economía, ha dañado los precios de petróleo, que es la exportación más importante de Ecuador, y también contribuye mucho a los ingresos del gobierno. Ha generado un déficit récord de 13.5 billones de dólares en 2020, así como una caída de 9% del PIB dolarizado. Después de un incumplimiento parcial del año pasado de sus obligaciones de deuda, la administración de Moreno renegoció
17 mil millones de dólares en préstamos y obtuvo una línea del FMI de otros 6.5 mil millones. En muchos sentidos, no necesariamente en el sector minero, pero en otros sectores, la administración de Moreno ha demostrado ser sorprendentemente amigable a los inversionistas extranjeros, pero se ha enfrentado a un público cada vez más descontento en casa, ya que tuve que recortar costos, subsidios al combustible y otras medidas de austeridad, de que eso provocaba disturbios en 2019. Esto es solo una parte del contexto desafiante que el próximo presidente heredará. Tomando en cuenta este contexto y con precios históricamente altos de los metales, en particular los metales preciosos, y un déficit fiscal récord, Laura, si nos puede contestar si verá tentado el próximo gobierno a aumentar las regalías o impuestos sobre los proyectos mineros nuevos o existentes. ¿Qué protecciones tienen los mineros contra nuevas regalías o impuestos en el futuro cercano? Bien, John. Hay que tener en cuenta, con todo el contexto que tú has narrado acertadamente, que el próximo gobierno está llamado a buscar nuevos inversionistas y evidentemente los inversionistas en materia minera van a ser de los primeros convocados. A ningún inversionista de ninguna industria en general pues le gustaría tener novedades de cambios, excesivos cambios en el marco regulatorio. Aunque el escenario de la pandemia hace que todos nos sintamos obligados en el mundo a ser flexibles y a ser tolerantes. Ecuador no ha demostrado todavía madurez en el manejo del tema tributos. Se dan con bastante frecuencia estos cambios, la creación de nuevos impuestos o reformas a la ley en materia tributaria. Entonces, esta es una posibilidad. Pero pensaría yo que el próximo gobierno va a estar más enfocado en atraer nueva inversión, por lo tanto, va a pensarlo muy bien antes de plantear un cambio. Ahora, también es cierto que si a una industria, cualquiera que esta sea, en este caso estamos hablando de minería, le va muy bien, ¿sí? El gobierno tendría que hablar, tendría que hacer un consenso, un acuerdo, ¿sí? Para que pueda lograr una mayor aportación sin afectar, ¿sí?, a toda la industria en su conjunto. En resumen, sí podría darse, pero creería yo que más que nada el próximo gobernante estará obligado a tomar las medidas necesarias para atraer y para mantener las nuevas inversiones. Entonces, creo que es un escenario más bien estable en ese sentido. Ok. Muy bien. Edgar, en 2017, Guillermo Lasso, banquero y exministro de Economía, realizó sorprendentes alianzas políticas con grupos antimineros, como parte de su alianza política con la ambición de ganar la presidencia. ¿Cómo se sienten cada uno de los tres principales candidatos hoy en día, Aurrás, Pérez y Lasso, sobre la industria minera en vísperas de estas elecciones? Sí, justamente de acuerdo a las estadísticas y el porcentaje, digamos, parece que los tres, ¿no? Lasso, Arauz y Yacu Pérez son los que estarían con el porcentaje más alto. Me he permitido revisar los planes de gobierno que por obligación tiene que presentar cada candidato. Al respecto veo que todos hablan de la minería, en realidad. Lasso tiene un buen proyecto, veo yo, y da paso a la minería, por supuesto, siempre hablando de una minería responsable con el medio ambiente, con la comunidad. Igualmente, Arauz también habla de la minería y que es necesario para el desarrollo del país. En cambio, el partido del señor Yacu Pérez definitivamente plantea que no, prácticamente en resumen,
que el Ecuador sea declarado libre de minería metálica en todos sus regímenes, ¿sí? Tanto la minería metálica grande, mediana y pequeña. Eso sería un retroceso muy grande para la industria minera. Pero en la situación que estamos ahora, como ya le hemos dicho, de un déficit alto, estamos endeudados, falta de trabajo, la economía muy por el suelo. Yo pienso que cualquier presidente que vaya, próximo presidente, va a estar obligado no solo a utilizar el potencial minero que tenemos, sino todo el potencial en agroindustria, en industria, en turismo, en pesca, es decir, todo lo que el país tiene se debe aprovechar para poder sacar de esta crisis al Ecuador. Cualquier gobierno que entre y teniendo proyectos mineros ya adelantados, 2 en producción grandes y teniendo como 4 proyectos que pueden entrar rápidamente, se debería dar paso porque son nuevos activos. Es nuevo ingreso que este momento no está y de los cuales se puede adquirir para que salga el país adelante. Con estas elecciones, por supuesto, tenemos acá que también no solamente es la explotación, digamos, de la mina, es el hecho de extraer los metales, sino también ver la forma de darle un mayor valor agregado. Ya se habló en gobiernos anteriores y se tiene los estudios, al menos de prefactibilidad, por ejemplo, para la instalación de una planta de fundición de concentrado, que igual daría un valor agregado al menos al recurso y que no salga tanto como una materia prima para luego ser utilizada afuera y nuevamente regresa. Entonces, al menos creo que ese proyecto debería ser revisado nuevamente y ver si se lo puede implementar, ¿sí? ¿Y dónde figura el concepto de la minería de altura, de páramo en Ecuador? Eso fue un asunto delicado durante las elecciones pasadas. No sé si es un asunto de importancia en esta elección entre el discurso político del futuro minero. Bueno, ahora mismo en estas elecciones ustedes saben, hay una consulta sobre el proyecto Loma Larga, que es en donde ya se hizo una, y está el Cantón Girón. Nuevamente están haciendo una consulta que no se había dado de paso, pero no entiendo por qué, porque cuando se aprobó la nueva constitución, el 74% de ecuatorianos dimos paso a la minería. Ahí hay muchos artículos que están indicando el aprovechamiento de los recursos naturales, el petróleo, todo lo que es recursos naturales, incluido la minería. Pero por supuesto, como dice ahí mismo, de una manera sustentable, cuidando el agua, favoreciendo a las comunidades, todo, pero ya se dio paso. Ahora, ahí se creó el Estado ecuatoriano, que es el propietario. Los recursos naturales, dice, son de propiedad, son derechos nacionales imprescriptibles, es de propiedad del Estado. Y el Estado delega ocasionalmente a la empresa privada, comunitaria, solidaria, para que ejecute esos proyectos. Ese es un derecho que le ha dado el Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Somos los mismos 17 millones de ecuatorianos. Y ahí están incluidos los 16,000 habitantes de Girón. Entonces, esa es la democracia, digamos, nacional, la que da ese derecho, y una democracia local de un gobierno autónomo descentralizado de Girón
se va en contra de los beneficios que tendrían los 17 millones y nos dejan, digamos, a un lado. Entonces, ha habido varios análisis constitucionales y se demuestra que es inconstitucional esa consulta. Bueno, ahí ya me quedé. Ok, muy bien. Laura, imaginamos que estamos en junio, el nuevo gobierno ya tomó posesión de poder y le llama a usted para darle consejo y usted ofrece 3 recomendaciones de cambios o mejoramientos que podría hacer el próximo gobierno para mejorar y hacer más atractivo el sector minero. ¿Qué serían sus 3 recomendaciones? Ya, primero, pues hablaría con mi sector. Antes de hablar con el gobierno, hablaría con mi sector. Y la primera recomendación al sector minero sería que realice una mayor inversión social, aún en etapas preliminares de sus proyectos, ¿sí? Porque finalmente esta es una inversión que va a tener resultados más adelante. Independientemente de la fase de proyecto en el que esté en este momento, si sea una exploración muy inicial o avanzada, ni se diga si está en desarrollo, su conexión y la conexión de su equipo de relaciones comunitarias con la población local es fundamental en la construcción de confianza y también en poder establecer relaciones de respeto y entre pares con los gobiernos regionales, con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los gobiernos locales. Más allá de si los gobiernos locales tienen competencia o no en materia minera, ¿sí? Al ser los gobernantes del territorio, tiene que haber esa relación. Y creo que en eso la industria minera puede mejorar, definitivamente. Y luego las recomendaciones a nuestros futuros mandantes, pues, sería lo primero, la creación de una política minera de Estado, como parte de esta visión de desarrollo, en donde la minería sea vista como otra industria más, como un pilar del desarrollo, de la construcción de este país que nosotros queremos. Y para eso, nuevamente, es necesario la concertación con todos los actores. Y al hablar de actores, estoy hablando, sí, de las personas, pero también de los públicos, del sector privado y de otras industrias que forman parte de esta cadena de valor de la minería. Y no olvidarnos, además, que en esta política de Estado minera, ¿sí?, está fundamentada en la gente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La formación de nuevos profesionales. El diálogo con la concertación con la academia, por ejemplo, es fundamental, que es algo que todavía está muy incipiente. Lo otro tendría que ver con la designación de funcionarios a cargo de los ministerios, ¿sí?, que realmente tengan la visión de impulsar el sector, no de boicotearlo. Y esto no solamente hablo de un ministerio de minería, que sería importante pensar en su creación nuevamente, dependiendo de cómo vamos con el presupuesto general del Estado, porque eso también cuesta, ¿no? Pero creo que es importante. Sino también con todos los otros entidades ministeriales con las cuales minería tiene que ir coordinando, ¿ya? Todos tienen que hacer su labor, pero no en detrimento de otro sector. Quitarle esta politización de lo que ha sido la industria minera. Y al ser Ecuador un país en donde la minería todavía es muy joven, tenemos que capacitarnos a todos los niveles, a todo nivel de los diferentes funcionarios tenemos que capacitarnos, ¿sí? Y por último, creo que sería también importante que en nuestro país se evalúe la tramitología que existe hoy por hoy. Creo que es importante hacerla fuerte, ¿sí?, pero más ágil, no ser discrecionales con los procedimientos que se tomen, ¿sí?, y hacerla eficiente. ¿Ya? Mientras más eficiente sea, es más fácil de observar, de cumplir, de controlar, inclusive. Esas serían mis recomendaciones. Excelente, me parece consejos muy sanos. Edgar, no sé si quiere agregar sus propias recomendaciones. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Laura, eso es necesario, mantener la seguridad jurídica. Todos los países mineros
del área andina acá que están buscando financiamiento tratan de poner énfasis en la seguridad jurídica, que es lo que piden las empresas para poder invertir. Eso hay que reforzar. El tema de la apertura del catastro minero es muy importante porque el Banco Mundial en este gobierno dio un apoyo muy significativo para implementar un nuevo programa que asegure de mejor manera el manejo y mantenimiento del catastro minero. Se ofreció la apertura, pero no se lo ha hecho. Entiendo a lo mejor por las elecciones, pero ya es hora de que se abra el catastro minero para todo el sector, ¿sí? Porque como repito nuevamente, en el tema de exploración es la materia prima para poder llegar a nuevas minas. En la gran minería y en la pequeña minería, esta no apertura del catastro minero muchas veces da también paso a la minería ilegal. ¿Cómo me puedo legalizar si no hay dónde? Entonces prácticamente como que se promueve, o sea, no necesariamente así, pero es muy necesario que se abra el catastro minero. Y tal vez una cosa más es por supuesto, el fomento a las inversiones, tanto extranjeras. Ya el gobierno ha hecho y ha participado en varios eventos internacionales en donde se demuestra el potencial minero, la ley, los beneficios y todo, pero también se necesita inversiones locales. En Canadá, como decía nuestro amigo aquí, Ernest Burga, que nos está acompañando, no hay muchas minas pequeñas por el tema del clima o por la geografía, ¿no? Pero acá en Ecuador es un rubro muy importante que hasta hace 2 años era el 99% de la producción. Entonces, se debe, digamos, aperturar este catastro minero y dar esta promoción de las inversiones tanto de afuera como nacionales. Nacionales me refiero también a una repatriación de los fondos de personas de ecuatoriano. Pero claro, como no entienden muy bien, no saben muy bien, hay que promocionar el impacto positivo de esta pandemia. Uno de los pocos impactos positivos es justamente que el alza de los precios de los metales, pero esto no va a mantenerse por muchos años, ¿verdad? Tenemos que aprovechar ahora. ¿Cómo hacer? Por parte de la gran minería sería llegando a producir, llegando a ejecutar los proyectos y explotar, producir, poner activos fijos inmediatamente. Pero en grandes minas necesitamos de varios años. Ese es el problema. Pero hay que arrancar, hay que continuar. Este beneficio podría ser una cosa muy importante para la pequeña minería porque estamos hablando de meses. En pocos meses se puede implementar minas pequeñas, se puede mejorar los procesos actuales, hay mucho desperdicio, se puede tecnificar estas mismas producciones y para eso se necesita inversión. No tan grande, pero sí de personas que entiendan de minería y que sepan también de los riesgos que se corren. Por supuesto, en pequeña minería, cuando yo voy a invertir en un proyecto que necesita una ampliación o un mejoramiento de la tecnología, es mucho menos riesgoso que invertir en una exploración, que ahí sí es más. Pero también cuando uno llega a un proyecto grande, pues es como yo dije algunas veces, el Ecuador, al descubrir los 3 proyectos primeros grandes, es como que los ecuatorianos nos hayamos sacado la lotería. 12 años de investigación y nos hemos sacado la lotería y ahora resulta que no queremos cobrar el premio. No queremos dejar que se explote, no puede ser. Entonces, repito nuevamente, cualquier gobierno que entre va a necesitar de aprovechar estos recursos nuevos, activos nuevos, que son los recursos mineros, ¿sí? Excelente. Tenemos un par de minutos para responder a preguntas de la audiencia y uno viene, ¿qué sucede? Ya hablamos un poquito de la consulta de Cantón Cuenca y había varios comentarios, uno indicando que no es solamente una consulta sobre Loma Larga, sino sobre todo el territorio.
Pero una pregunta que no contestamos todavía es, ¿qué sucede después de la consulta? Abierto a cualquier de los dos panelistas. Me gustaría comentar al respecto, y es que, bueno, efectivamente la consulta de Cuenca, sobre la cual los electores de todo el cantón se manifiestan también el próximo domingo 7 de febrero, tiene que ver con 5 preguntas. Básicamente, ¿quieres o no quieres minería alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 ríos del cantón? A ver, primero la consulta fue aprobada por la Corte Constitucional, es decir, sí tiene el check de que sí es constitucional, porque la Corte Constitucional es nuestra máxima instancia de interpretación de la Constitución. Pero ¿a qué vamos con esto? Por un lado, el tema de la consulta tiene que ver con una necesidad que tenemos todas las personas de participar, ¿sí? Pero no toda esta expectativa o esta necesidad o este derecho que tenemos de participar tiene que ser mediatizado por medio de consultas populares o consultas vinculantes, en fin, porque lamentablemente no han sido debidamente respaldadas con información técnica objetiva. Por ejemplo, en el caso específico de esta consulta, ni siquiera se tiene la información técnica precisa de cuáles serían los cauces de los ríos o las implicaciones efectivamente de esas cuencas, ¿sí? Sino que esto lo tiene que dar tal vez a posteriori la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, ¿sobre qué va a definir el electorado finalmente? ¿Sí? Sobre una pregunta que está no muy transparentemente planteada de ¿quieres agua o quieres minería? Entonces, creo que es una obligación de todas las instancias del Estado exigir que las consultas, si se van a continuar dando, tengan un soporte técnico y jurídico también, porque no pueden ser discrecionales. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que resuelva la consulta no es retroactivo, de tal forma que los proyectos y las minas que se encuentran hoy por hoy en el Cantón Cuenca, pues tendrán que continuar su ritmo normal. Los que están en fase de exploración, luego avanzarán a construcción y a operación propiamente. No debería haber ninguna afectación a lo que ya está existente. Lamentablemente se presenta un camino complejo para nuevas investigaciones y el desarrollo de nuevos proyectos que puede haber en el cantón, es decir, echaríamos de lado la riqueza que existe en ese cantón, ¿no? Muy bien. Nos da tiempo para contestar una pregunta más. Edgar mencionaba que le gustaría contestar la pregunta hecha por Jorge Luis Méndez sobre la zona de Apache. Adelante, Edgar. Sí, bueno, este problema del Pache, que es el Parque Industrial Minero, como una solución ya fue planteada por Fungio Mine desde los años, por el año 2000, ¿sí? Y ahí se dio paso, y ahora en forma unida el Consejo Provincial del Oro, el Ministerio del Ambiente, algunas organizaciones más, está creado el Parque Industrial Minero del Pache, a donde todas las plantas de beneficio en un futuro cercano tendrían que cambiar su posición allá y de todas maneras los desechos mineros llevar a este parque industrial. Ahora lo están llamando como Ecoparque Industrial Minero y me parece un muy buen ejemplo para ser implementado en otros sitios donde hay pequeña minería aurífera, ¿sí? Excelente. Bueno, llegamos a la conclusión de la hora y siempre intentamos de ser muy británico con nuestro corte de tiempo, así que les voy a, por favor, si me pueden acompañar en agradecer a nuestros panelistas. Laura y Edgar, muchas gracias por compartirnos sus visiones y también su visión del futuro y su evaluación del actual. Ha sido para mí muy educativo de la situación minera hoy en día en Ecuador. Ojalá que el próximo gobierno les escuchen y que estos años pasados ha demostrado es que la industria sí es muy viable, siempre y cuando hay apoyo suficiente por parte del gobierno y otros actores importantes que afectan el sector. Gracias a todos. Les recuerdo dos cosas. Primero, en un mes
el 2 de marzo volvemos a esta misma hora a las 11 para tener otra charla. Y también les recuerdo que nuestra compañía AMI está a sus órdenes para lo que son due diligence de proyectos nuevos y también monitoreo de proyectos actuales. Estamos comunicados y nuevamente muchas gracias a todos por su participación hoy.